Y nosotros nos sentimos sumamente privilegiados por tener a la doctora Nadieska de Nova, que está con nosotros con un tema muy interesante, cómo saber a qué dedicarnos el resto de nuestras vidas. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está usted? Muy bien, muy agradecida de esta invitación y de poder compartir con ustedes. No, la que está contenta soy yo. Mire, quiero saber algo. Yo tuve una inspiración como en el séptimo grado de que iba a ser periodista un día. Ok, voy a ser periodista. Luego la vida me hizo ser técnico en informática y dije, a lo mejor me voy a ir. Cuando le digo a mi mamá, mami, llévame a estudiar APEC, mi mamá le dijo, usted va a estudiar en WhatsApp porque eso es lo que yo tengo para pagarle. Y al final dije, ok, voy a estudiar lo que en principio quería y me dediqué finalmente a la comunicación. Pero no existe un organismo que te vaya a ti orientando como joven cuáles son tus actitudes positivas frente a qué estudiar. ¿Qué nos dice usted? ¿Cómo podemos orientar a jóvenes? Bueno, sí existen. Incluso está establecido que cuando un estudiante termina el bachillerato, termina todo lo que el nivel de escolaridad media, debería recibir pruebas de aptitudes, como bien tú has dicho. A mí me la Y estas dieron en pruebas el de colegio. aptitudes pueden permitirle a este estudiante cuáles son las directrices que él tiene, porque hay un factor predisponente en cada ser humano. Hay un factor predisponente que viene desde un sistema a partir de tu temperamento que define para qué carreras, para qué ámbitos de desarrollo en la vida tú tienes mejores probabilidades. Entonces, el problema aquí fue que tal vez tú en el momento que lo necesitaste no recibiste esa orientación. Pero eso está establecido que debería hacerse. Muchas universidades al momento de hacer las pruebas de ingreso dan estas pruebas también para garantizar que cuando un estudiante ingresa, lo esté haciendo dentro del contexto profesional que verdaderamente tiene las posibilidades de desarrollarse. Cuando eso no pasa, se corren muchos riesgos. La mayoría no le pasa la maravilla que te pasó a ti, que es haber retrocedido en emoción y luego haber podido alcanzar un desempeño profesional en algo que amabas. La mayoría termina comenzando una carrera, abandonándola, haciendo otra, porque no termina por hacer una relación con este contexto de formación. No, y muchas veces terminan en ese cambio, gracias por estar con nosotros, Eline, frustrados de como que van a la universidad y definitivamente no le agrada lo que están viviendo ahí. Yo tuve, afortunadamente en mi colegio sí, nos hicieron las pruebas, las monjas se preocupaban por eso bastante y gracias a Dios la mayoría de mis compañeros de aula pudimos culminar los estudios universitarios. Pero en la actualidad, con toda esta información que tenemos de tantas carreras diferentes, ¿de qué manera podemos orientar a los chicos? Yo particularmente, como me considero como una mamá tan, como yo diría que quiero ir como un paso adelante para que a mis hijos no le ocurra eso, ya yo le practiqué uno a mi hijo porque me preocupaba que desde los 15 años decía que él no sabía, que él no tenía aptitud para nada, no sé qué cosa, y eso no era cierto. Sin embargo, ese estudio arrojó tantas cosas positivas que él mismo le sirvió para que elevara su autoestima. Entonces, ¿de qué forma podemos nosotros recomendarles a las personas que puedan hacer esto? Porque ese estudio lamentablemente no lo cubren los seguros y es muy caro. Definitivamente tiene un costo significativo, sobre todo si te lo realiza una persona con cierta especialidad, pero hay muchas alternativas hoy día. Punto número uno, como padres tenemos que comenzar a ver los factores predisponentes en nuestros hijos. Nuestros hijos nos dicen desde muy pequeño lo que van a hacer, incluso si ellos no lo dijeron de manera verbal, ¿eh? Tú vas a ver una niña, por ejemplo, que los juegos de cocina le gustaban, que entraba a la cocina con la mamá, que le gusta el tema de la comida, que comía con pasión, que disfrutaba ir a un supermercado. Y tú tienes posiblemente a un chef en potencia. Y son actitudes, son expresiones que posiblemente nosotros no le dimos mucho color, pero las personas dicen lo que van a hacer. Nuestros hijos posiblemente desde muy temprana edad nos lo van diciendo. Otro punto que tenemos que tomar en cuenta es que hoy día muchas plataformas electrónicas ofrecen test y pruebas muy buenas, tal vez no tan elaboradas,
como estas que te puede aplicar un especialista, pero sí te pueden dar elementos muy cercanos, te pueden dar informaciones que te pueden decir con un patrón mucho más amplio, pero te pueden decir qué podrías estudiar y para qué tienes aptitudes a desarrollarte. Otro elemento interesante es el factor social, y es que tenemos que entender algo. Para nosotros ser buenos en un área profesional, no solamente necesitamos dedicarnos a nivel profesional y en el estudio, es que hay un factor predisponente a nivel emocional. Hay una motivación. Un niño que tiene un padre que le dijo, ay, me gustaría ser ingeniero, pero tuvo un padre que le dijo, tú puedes, sal adelante, ven. Y de primera, te voy a contar mi caso, una de mis hijas estudia medicina. Y recuerdo que una vez, para una Navidad, yo les regalé un estetoscopio. Como eso era lo que ella amaba, ella vio un estímulo en un regalo. ¿Se ve? Entonces, es esta serie de cosas donde nosotros como padres vamos estimulando los sueños de nuestros hijos. Sin que ellos se den cuenta, pero le estamos ayudando de una forma u otra. Yo estoy muy y al mismo tiempo tenemos que cuidar que nosotros como padres no estemos en un momento determinado empujando a nuestros hijos a hacer lo que nosotros quisieran que llevaran. Así es. Es decir, lo que yo quisiera que mi hija estudie, te voy a poner otro caso, mi hija mayor estudió Derecho, ya se graduó, y cuando ella me dijo Derecho, dije, ¿Derecho? ¿Tú estás loca? No, pero este país está lleno de abogados, qué fastidio. No. Pues déjame contarte que ella me dijo, sí, mami, yo voy a estudiar Derecho porque eso es lo que yo quiero. Ay, qué bella. Y yo recuerdo que yo le dije, bueno, pues mira, te voy a decir una cosa. Si tú vas a estudiar Derecho y tú me abandonas la universidad, tú me vas a pagar cada centavo que yo pagué de esa universidad. Al final terminó trabajando y ella misma cubrió sus estudios y trabaja en su área desde muy temprano, que es otro elemento que podemos ver cuando nuestros hijos en la adolescencia podemos estimular y hacer una buena elección a través de ponerlos a trabajar en esas cosas que ellos nos dicen que quieren hacer. Si tienes un hijo que te dice que quiere estudiar gastronomía, pues llévalo, búscate un amigo que tiene un restaurante, búscate a alguien que tenga algo que ver con eso y expónlo a lo que es la vida de una persona que hace eso que ellos sueñan ser. Entonces, es una manera de guiarlo en un proceso de toma de decisión más realista. Entonces, si vemos alguna de estos elementos, pudieran ayudarnos a que nuestros hijos no solo hagan lo que quieren, sino también aquello para lo que verdaderamente tienen las predisposiciones humanas de ser exitosos. Doctora, muchas veces yo creo que los padres están tan enfocados en que los hijos sean los que ellos quieren que sean, no lo que los hijos quieren ser, que nos perdemos mucho tiempo de su vida profesional y a veces lo encauzamos a carreras y a áreas profesionales que no son las que son aptas para su nivel de liderazgo o capacidad. ¿Cuál es la edad correcta para realizar este tipo de test? Porque en la vida de bachillerato el cambio que sufre un joven es trascendental. O sea, el joven de primero de bachillerato al joven de cuarto de bachillerato es muy diferente porque se expone de primero a cuarto a muchísimas experiencias que van forjando y alimentando su personalidad. ¿Cuál es la edad correcta para eso? Mira, aquí vamos a entrar a un tema básicamente psicológico. Resulta que hoy día, y ustedes conocen sobre el tema posiblemente, estamos hablando de unos cambios a nivel generacional muy vertiginosos. Si antes una generación cambiaba aproximadamente en 20 años, hoy estamos hablando más o menos de 12 a 10 años. Es decir, los intereses, los paradigmas cambian de manera muy rápida por la sobreexposición a información que nuestros hijos están teniendo. Si antes la adolescencia se medía a partir de los 15, 16 años, hoy día se está planteando que comienza a partir de los 13 y 12 años. Pero entonces, una pregunta, doctora. Yo diría que antes, porque tenemos niñas que se están formando, bueno, no ahora, también ocurría antes eso, desde los 9 años. Entonces eso es lo que yo no entiendo por qué quieren hablarle entonces, por ejemplo, bueno, es otro tema, de sexualidad a los 12 y ya tiene la menstruación desde los 9. Sí, el problema es que tú no puedes vincular de manera tan directa el proceso de madurez cognitivo y psicológico con el proceso de madurez a nivel sexual y físico, porque no maduran en el mismo nivel. Si tú tienes una niña que vive en una familia donde la han guiado, donde tiene padres presentes, donde hay un proceso de formación emocional, psicológico, afectivo, puntual y pertinente, tú vas a tener una niña que posiblemente a los 11 años es una niña que está madurando y que podemos hablar de una adolescencia precoz.
pero la mayoría no tiene el mismo nivel de madurez. Doctora. Entonces, para nosotros hablar de decisión a nivel de carrera, tenemos que esperar un proceso mínimo de madurez cognitivo. Doctora, ¿qué consejo le podemos dar a esos padres que los hijos los sorprenden y le dicen, papi, yo quiero ser poeta, escritor, pintor, artista? Carreras que a corto plazo no son remuneradas y que el éxito varía y depende de muchísimas cosas que no están en un libro de texto, que no están en una buena formación. ¿Qué consejo darle a esos padres que se quieren morir cuando los hijos les salen con eso? Muy buena pregunta. Y en adición a eso, doctora, si entiende usted que es necesario en esta época a ir a la universidad. Bueno, comienzo con la primera. Evidentemente el tema cuando nuestros hijos nos proponen una carrera que está fuera de los paradigmas sociales dominicanos. Recuérdense que nosotros somos un país donde nuestros padres lo primero que nos dijeron fue: tienes que estudiar algo que te permita salir de la pobreza, que te permita sustentarte, que te permita crecer. Si somos personas, si es una familia pobre, quiere que sus hijos estudiaran una carrera que pudiera producir rápido. Entonces, el problema aquí con el padre y la carrera no es la carrera que eliges porque la amas, es porque esa carrera posiblemente no te va a permitir desarrollarte a nivel económico en la medida que vas a necesitar en el futuro. Pero eso es relativo, porque vivimos en una generación donde hoy los muchachos viven de sentarse en su computadora a diseñar y están encerrados en su cuarto. Doctora. Es decir, hoy día es cada vez menos... Doctora, guárdeme ahí la respuesta, por favor, porque es que viene el cambio del boletín. Concluye esa idea y nos vamos de una vez. Ok. Hoy día es más necesario, doctora, ¿qué? Hoy día es más necesario que comencemos a ver la predisposición del niño, porque ellos van a terminar siendo exitosos en lo que amen. Amén. Y puede ser que sea con una computadora en su casa, o puede ser que sea con varios títulos de maestría sentado en una empresa. Es decir, eso no lo sabemos hoy día porque va a depender de la condición y la predisposición de la persona. Brillante, brillante, doctora. Nos vamos y volvemos Con usted. en 2 minutitos. Estamos de regreso con la doctora Nadieska de Nova, quien nos está ayudando a entender cómo encaminar a nuestros hijos por la ruta correcta a la hora de tomar la decisión de a qué dedicarse en su vida. Doctora, y le tengo una pregunta. ¿Cómo tú puedes, digamos, enfrentar la situación cuando un jovencito, una jovencita que ya tiene, digamos, 1 año, 2 años cursando una carrera, quiere cambiarse de carrera? Porque muchas veces los padres dicen, no, hay que empezar, hay que terminar lo que se comienza. Yo no crié una persona que renuncia, pero esta no es una carrera a corto plazo. Esto es una decisión que lo va a afectar durante toda su vida. Mira, definitivamente hay personas que en el transcurrir de la etapa de escolaridad, en la etapa universitaria, se dieron cuenta que esta no es la carrera que yo amo. Y es penoso que hubo personas que tuvo que continuar, terminar 4, 5, 6 años, aquellos que estudiaron medicina, imagínate, para al final darse cuenta que eso no era lo que amaban, que lo hicieron porque mi papá me influenció mi decisión, que lo hice porque toda mi familia estudió esta carrera. Eso es muy común en este país, donde todo el mundo es abogado en esta familia, todo el mundo es médico, todo el mundo es contador. Entonces, esas cosas influencian mucho. Definitivamente hay que apoyarlo. Si un hijo te dice, esa no es la carrera que yo quiero, tristemente 1 año, 2 años después me di cuenta, evidentemente hay que apoyarlo porque es su vida lo que está en juego. Ahora, les quiero aclarar algo. El gran problema de nosotros como padres con este tema no es las respuestas que tenemos con nuestros hijos en este sentido, sino que muchas veces no hacemos las preguntas correctas. Punto número 1. Usted como padre tuvo que haberle enseñado a su hijo en el proceso de formación que él es autónomo y que él va a tener en el transcurrir de su vida que ser responsable de sí mismo. Si usted le enseñó a su hijo que él no va a tener un papá y una mamá que toda la vida lo sostenga, ese hijo va a tener cuidado especial a la hora de elegir la carrera con la cual va a vivir a nivel financiero y a nivel emocional. Entonces, hay una serie de elementos que tenemos que tomar en cuenta, que no es solamente la motivación, es esa formación de casa, es ese papá y esa mamá que le dijeron, te voy a dar dinero, pero tú tienes que ahorrar. Tú trabajas, usted tiene que colaborar en la casa, aunque yo no lo necesite. ¿Por qué? Porque te estoy formando a entender
que el dinero tiene un valor, que el dinero se gana trabajando y que encima deberías amar lo que haces. Pero hay unos procesos a nivel de pensamiento, a nivel de elecciones, que se dan muy lentamente y de manera muy blanda. Por consiguiente, muchos padres volamos estas necesidades y nos creemos que la única necesidad es que vayas a una universidad y estudies. No, hay muchos elementos adicionales a nivel de decisión. Doctora, los padres por último, los padres que tienen un niño que le dice, papi, yo quiero ser astronauta, papi, yo quiero ser, o niña, cantante, yo quiero ser pintora, yo quiero ser, y van cambiando a través de los años, ¿cómo orientar a ese hijo? Blogger. Exacto, ¿cómo orientar a ese niño que desde pequeño le ha gustado varias cosas y llega el punto de que se tiene que decidir por algo? O peor, Jenny, agregando también a lo que dijiste, que dice, no sé qué voy a hacer porque no sé hacer nada. Pasa los dos casos con mucha frecuencia hoy. Punto número 1. Nuestros niños están expuestos a un nivel de información. Aquellos que tienen niños pequeños, pues evidentemente lo saben más que yo porque mis hijas ya son adultas. Pero aquellos que tienen niños pequeños saben cómo nuestros hijos hoy tienen necesidades que no son realmente necesidades, pero que están condicionadas por el patrón de estímulos que reciben. Entonces, tenemos que cuidar el patrón de estímulo. Tenemos que cuidar el nivel de información a lo que nuestros hijos tienen acceso. Porque las películas que ven, los programas, los muñequitos, generan necesidad. Si yo estoy viendo un muñequito que tiene determinada actividad, yo voy a pensar que me gusta. ¿Por qué? Les voy a explicar un patrón muy simple. Nuestro sistema de vista, ¿ok? Nuestro sentido de la vista, al llevar la información a nuestro cerebro no tiene la capacidad de distinguir si lo que yo estoy viendo es real o es algo que yo verdaderamente estoy viviendo. Entonces, los padres tenemos que tener cuidado a lo que nuestros hijos están teniendo acceso, porque eso está provocando una sensación de no sé qué hacer, pero no es que no saben, es que tienen demasiada oferta, demasiados estímulos. Tenemos que ir cerrando los estímulos. Si te gustan los deportes, ok, ¿cuáles? El béisbol, el fútbol, el tenis, pero vamos a elegir 1 o 2. No te puedo llevar a 5, a 10, a 20, porque no estoy colaborando con que tú tomes decisiones puntuales. Los programas que nuestros hijos ven, nosotros como padres tenemos que verlos, tenemos que sacar el tiempo. La mayoría de nosotros no lo tenemos porque trabajamos mucho, porque tenemos un montón de cosas. Ustedes me van a excusar, pero yo soy de la generación de profesionales que dice que el poco tiempo de calidad no funciona. Yo estoy de acuerdo con usted. El tiempo de calidad que un hijo necesita. Y hay niños que necesitan menos porque son más maduros y hay niños que necesitan más porque necesitan un seguimiento mucho más cercano. Entonces, como padres, tenemos que conocer a nuestros hijos. Tenemos que desarrollar un vínculo afectivo con ellos, una relación cercana. Eso nos va a ayudar con el tema de la adolescencia, eso nos va a ayudar con el tema de las elecciones en la vida. Pero todo eso nos permite entender qué es lo que está provocando estas distorsiones. Un niño que en los 18 años no sabe qué estudiar, estamos hablando de un problema, porque él no está reconociendo sus aptitudes y sus capacidades. Es decir, hay que llevarlo donde un terapeuta, y este terapeuta infanto-juvenil, que es especialista en adolescentes, va a guiarlo en un proceso de toma de decisiones. Pero se supone que eso no debería ser necesario, porque ya los padres, desde una etapa muy temprana, han estado pendientes y atentos al proceso de desarrollo de sus hijos. Buenas tardes, licenciada Núñez. Daniel Pou de este lado. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Mire, a mí me preocupa mucho, ya para redondear la idea, es el hecho de los padres o de la madre o del padre que idealizan a sus hijos. No son capaces de ver sus potencialidades, sus limitaciones. Entonces, empiezan a empujar a ese muchacho hacia un sendero equivocado, incluyendo al momento de elegir una carrera. Y yo lo digo porque he tenido una experiencia muy cercana con un muchacho que le crearon una falsa conciencia de sí y su vida se le ha convertido en uno de los peores desastres, porque él no entendió que en esta vida nada viene gratis a las manos. Y supuestamente, según su familia, a él todo le iba a llegar a las manos. ¿Qué usted aconseja a los padres que tienen esa tendencia de idealización de sus hijos
muchas veces muy bien intencionadas, pero lamentablemente nocivas, para evitar ese tipo de situación. Ay, Dios mío, me metió pero profundo, pero voy a tratar de aplatanar esto. Les prometo que voy a tratar de hacer esta respuesta simple. Excúseme, yo le hago esa pregunta a usted porque la percibo lo suficientemente inteligente y preparada para poder responderla. Sí, lo que pasa es que quiero darle una respuesta a la altura de su pregunta. Mire, las personas tienen algo que se llama esquemas. Quiero ir de lo complejo a lo simple. Los esquemas es un patrón de pensamiento en el individuo que se forja a partir de tu historia. Comienza desde el momento en que fuiste concebido hasta el momento que mueres. Eso se van alimentando, ¿ok? Padres con esquemas disfuncionales alimentan, educan y forjan hijos con patrones de vidas disfuncionales. Tú tienes un padre que tiene un esquema que se llama aptitudes inalcanzables, objetivos inalcanzables. Va a tener un hijo que lo va a presionar porque nunca va a ser suficiente. Y tú, por consiguiente, vas a tener un hijo con una serie de respuestas. En el caso particular que usted me está mencionando, me está hablando de un padre que por sí mismo tiene una condición. Entonces, los padres tenemos primero que autoevaluarnos, porque nuestros hijos no son un muñeco. Nuestros hijos vienen con un patrón de predisposición personal que nosotros tenemos que aprender a respetar, que se llama temperamento. Nuestros hijos van a tener sueños diferentes a los nuestros, pero también vienen con un patrón que está en nuestra mano determinar. Cuando nosotros entendemos el equilibrio entre esos dos elementos, vamos a poder entender y crear, ser nosotros mismos gestores de un proceso más sano. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser responsables de sí mismos, pero un padre que no enseña eso, posiblemente es un padre que está sobreprotegiendo porque tiene miedo, o es un padre que ha sido muy permisivo porque sencillamente no ha asumido el compromiso de la paternidad en este sentido. Entonces, cuando le decía de lo compleja de la pregunta, es por los múltiples factores que pueden incidir en que algo como eso pase. Pero en sentido general, tenemos que evaluarnos nosotros como padres. ¿Cuáles son esos elementos que vienen de nuestra familia de origen? ¿Cuáles fueron esos paradigmas que yo aprendí? Los paradigmas nos moldean a nosotros y nosotros terminamos moldeando a otras personas a partir de esos paradigmas disfuncionales. Entonces, identifiquemos eso y veamos de qué manera no están funcionando en la generación que estoy formando para hacer los cambios necesarios, tomando lo mejor que aprendí y evidentemente modificando lo que no me sirve. Gracias. Nosotros no nos hemos quedado sin palabras escuchando a la doctora. Muchísimas gracias Bueno, por hay que traerla, tanta Jenny, orientación. siempre. Nosotros, sí, la próxima vez la queremos en cabina, doctora, aquí para abrazarla y tenerla cerca. Esto es formación ciudadana. Hemos tenido hoy a la Formación doctora ciudadana. Nadiesca Núñez. Doctora, ¿cómo la gente puede comunicarse con usted para que oriente a otros padres? Sí, pueden hacerlo a través de mis redes sociales, Instagram, YouTube. Ahí hay muchos videos, sobre todo en Instagram, acerca de temas personales, de crecimiento, de familia, sobre todo de lo que tienen que ver con trastornos clínicos, que es mi área de experticia a nivel profesional por la terapia cognitiva. Ahí tenemos muchos videos que les pueden ayudar con temas de depresión, ansiedad, trastornos de personalidad. Es decir, que con muchísimo gusto me buscan por mi nombre, Nadiesca de Nova, y será un placer ayudarles. Nosotras estamos aquí, estas puertas siempre están abiertas para usted en Al Mediodía Radio, así que un abrazo muy fuerte, doctora. Maravillosa.